pues vamos a comenzar viendo algunas de las características básicas de la aplicación. En este caso, las características básicas de la aplicación en cuestión al movimiento es que en este podemos realizar cotizaciones, facturas de egreso, que son las famosas notas de crédito, facturas de traslado que tienen que ver con la carta aporte, complementos de pago, ya sean REP o CFDI de pago, como ustedes lo quieran interpretar, así como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, registro de pagos, adendas, los típicos complementos, como lo son los más usados, los del INE, la educativa, la de comercio exterior, además de poder manejar donatarias, notarios públicos, etcétera. Aquí el temario que vamos a manejar conforme a niveles es directamente saber lo más específico y lo más general. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a ver en primera instancia el funcionamiento de cómo activar mi licencia en primera instancia, cómo comenzar a trabajar. ¿A qué me refiero? A que cómo podemos registrar una empresa, cómo podemos modificar los parámetros que ya tenemos establecidos, así como hacer la configuración de impuestos, retenciones, decimales, la configuración básica que debe de llevar un concepto, ya sea en cuestión a impuestos, si va a llevar algún tipo de movimiento adicional, etcétera. Otro de los puntos que vamos a tocar es directamente vamos a realizar la creación de un catálogo. En este caso puede ser de cliente, unidad de medida, servicios o productos, además de explicar cómo se debe de realizar el llenado básico de un documento. Voy a tratar de hacerlo de manera generalizada para que no haya ningún tipo de duda. Si hay alguna duda, pues ya saben que me pueden ahí interrumpir o me pueden escribir por el chat cualquiera de las dudas y la vamos a ver. Además de esto, pues vamos a ver unos pequeños puntos adicionales en torno a campos extras y emisión de reportes. Y ya como último, vamos a ver una de las funcionalidades que, pues ahora sí que nos interesan a todos, que es el de respaldar y restaurar. Y vamos a ver algunas funcionalidades en torno al almacén digital. Ok, como primer punto, vamos a tocar ahora sí que la parte del licenciamiento. Ok, en cuestión al licenciamiento, pues ya saben que cuando ustedes adquieren una licencia, ya sea de tipo tradicional o de tipo anual, se les hace la entrega de un certificado de compra. En este certificado de compra viene lo que, ahora sí que la información básica de qué aplicación se compró, en qué versión está, si es anual o tradicional, qué tipo, qué tipo de licencia es, si es tipo paquete. Los usuarios que van a estar disponibles pueden ser multiusuario, me refiero a que puede tener un número determinado de usuarios el paquete, o bien un monousuario que solamente pertenece a un solo usuario, vaya. Y acá vienen los datos importantes. En sí, los datos importantes son el número de lote, el número de serie y el número verificador. En este caso, acá lo que pasa es que cuando tú vas a hacer el registro de la licencia, el asistente te permite realizar el movimiento ya sea en línea o de manera manual. Ahí directamente, esta parte sí me ha tocado verlo en algunas ocasiones con alguna implementación que por X o Y razón, por alguna restricción en red o por alguna restricción en cuestión a su sistema operativo, se tiene que aplicar la activación la activación de la licencia mediante el asistente por llamada telefónica. En sí, cuando es directamente este asistente, en sí tenemos acá dos opciones. Voy a ver acá. Debemos de tener la imagen. Ok, es esta, la de activación por internet o activación manual. Lo que va a hacer la activación por internet es directamente te va a redirigir a una página de internet perteneciente a la marca, en la cual tú vas a poder registrar mediante el número de serie tu licencia para cuando posteriormente tú hagas la apertura de la misma, la licencia lea esa información, se conecta al servicio de Compact y haga la validación de que tu licencia es original. Acá directamente con activación manual es el proceso cuando hace la validación es homogéneo a como lo hace con activación por internet, pero acá el detalle es que la activación manual lo que te permite es mediante el código verificador
y el número de serie te permite capturar esos datos y posteriormente te tienes que comunicar a la marca para que te den un código de sitio. Ese código de sitio es como si dijéramos que es tu llave para poder autenticarte o poder autenticar que tu licencia es válida. En caso de que por X o Y razón no quieras hablar y estés aplicando la activación manual, si tú metes códigos aleatorios no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque en este caso el servicio del servidor de licencias de Compact tiene una encriptación que evita que el usuario pueda hacer, por así decirlo, almacenamiento de código hexadecimal de manera aleatoria. Entonces, tal cual, lo ideal es directamente tener a la mano, si vamos a hacer la activación por internet, la serie del sistema, los datos de la empresa y los datos de un contacto. ¿Esto por qué? Porque la activación por internet lo que pide es directamente cuando tú estás haciendo el registro, te pide un RFC, te pide razón social, te pide todos los datos básicos de tu empresa, vaya, para poder tener una relación de quién adquirió el producto y quién lo va a usar. En este caso, con la activación manual, se tendría que llamar directamente a la línea de activaciones de Compact, que es el 33 38 18 09 11, tener a la mano la sede del sistema, el verificador que viene en el certificado de compra, los datos de la empresa, los datos de un contacto y posteriormente, cuando se haga el proceso, el agente de soporte ahora sí que de la línea de licencias va a proporcionar un código de sitio, el cual va a ser insertado en el mismo asistente de activación. Ok, acá uno de los puntos muy importantes, ya tomando muy en cuenta el apartado a nivel interno del sistema, es directamente cómo crear una empresa. Acá directamente para poder crear una empresa, los datos obligatorios que se deben de insertar son el nombre de la empresa, el RFC, en este caso muy importante actualmente el régimen fiscal de la empresa, la dirección fiscal y en este caso tener a la mano los certificados para poder realizar el procedimiento de facturación y también en este caso debemos de tener a la mano la fiel. ¿Esto por qué? Porque en este caso, si es tu primera vez usando alguno de los sistemas de Compact, Compact como PAC te hace firmar este pequeño manifiesto. ¿Qué es este pequeño manifiesto? Tal cual tú con este pequeño manifiesto autorizas a computación en acción, o en este caso creo que se llama más facturación, a que él como PAC pueda realizar la emisión de tus FDIs. Y en este caso, ¿qué pasa si tú no lo firmas? Ok, supongamos que tú ya directamente realizaste el procedimiento de adquisición de tu sistema, ya lo tienes configurado, pero por X o Y razón no te convenció el manifiesto. Ok, si no lo firmas, pues ahora sí que vamos a tener, por así decirlo, un pisapapeles de manera virtual porque no se va a poder hacer nada con esa aplicación. A menos, bueno, a lo mucho se va a poder realizar las cotizaciones, pero si nosotros no queremos timbrar, ahí es donde vamos a topar con pared. En sí, esta página de internet, bueno, más bien en esta página de internet los datos que debemos de tener a la mano es un correo electrónico al que tengamos acceso, los datos de la fiel, lo que es el ser y el key, para posteriormente insertar la contraseña de la clave privada de esos certificados. ¿Y qué va a pasar como consecuencia? Que literal te van a mandar un correo electrónico con los datos en los que tú, como por ejemplo, si mi empresa se llama Fulanito SA, la empresa Fulanito SA aceptó las condiciones para poder realizar el proceso de timbrado. Ya posteriormente lo que se va a tener que realizar es directamente, ok, ya tengo mi manifiesto, ok, el proceso de manifiesto cabe destacar, es muy rara vez cuando se tiene que esperar más de 24 horas. Por lo común, cuando se firma manifiesto de manera instantánea, se autoriza por parte del PAC. Esa parte no es igual al proceso del SAT, perdón.
que tal cual el SAT, pues ya sabemos que cuando tú expides algún tipo de trámite para renovar tus sellos, pues te tienes que esperar a lo mucho 72 horas. En este caso, este proceso de manifiesto es de manera instantánea. Creo que en este paso, lo ideal en cuestión a la creación de la empresa, pues ahora sí que ya es pasarnos directamente a los puntos fuertes dentro de la aplicación, por lo cual voy acá a cerrar un poco, un momento la visualización de la pantalla para compartir la pantalla de factura electrónica. Me notifican de favor si pueden ver la pantalla. ¿Ahí la ven? Ok, sí se puede ver. Ok, va que va. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Supongamos que es mi primera vez utilizando la aplicación, por lo cual, pues ahora sí, directamente voy a explicar la función de la aplicación. En sí, cuando es la primera vez utilizando la aplicación de factura electrónica, por lo común siempre te lanza esta pequeña pantalla que voy a poner a continuación acá. Ok, cuando es primera vez abriendo la aplicación, es la primera pantalla que van a ver dentro de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Que directamente la aplicación, cuando tú la abres por primera vez, ya te está dando la orden de que debes de capturar los datos de tu empresa. En este caso, pues ya como lo había comentado, los datos obligatorios en cuestión a la creación de la empresa son la razón social. Pues en este caso, supongamos que es ATI Asesores en Tecnología Integral, el RFC, el régimen fiscal, el domicilio y obviamente tener los CSD a la mano. Aquí, ¿qué pasa cuando tú como empresa tienes un logotipo? Ok, en este caso, se puede en la aplicación cargar un logotipo. En sí, la recomendación técnica en torno al cargado de logotipos es directamente debe de tener unas medidas, bueno, te debe tener medidas de 200 por 125 píxeles. ¿Esto para qué? Para que la imagen sea ahora sí que relativamente proporcional a cada uno de los formatos que se ven dentro de la aplicación. Acá directamente, va, bueno, ya tengo aquí precreada una empresa. En este caso, esta empresa es para seminarios. Ok, acá directamente les voy a mostrar una pequeña parte. Ok, si lo pueden apreciar acá, cuando abrí yo la empresa, me manda directamente el nombre de la aplicación en el encabezado principal, el nombre de la empresa y el usuario con el que está logueándose el usuario. ¿Esto por qué? Este es un mecanismo de control técnico que bueno, el mismo desarrollador en este caso y la misma aplicación hacen para que el usuario sepa, ok, en primer lugar, qué aplicación está usando, en qué empresa está trabajando y con qué usuario se logueó el usuario. En este caso, una parte muy importante es saber lo siguiente. Ok, muchas veces el usuario llega a confundirse por lo siguiente. Cuando es primera vez abriendo la empresa, lo que van a ver es esto. Van a ver que se actualizan los índices o se actualizan seguridad de conceptos. En este caso, ¿por qué hace eso la aplicación? Sencillamente lo hace para poder estructurar el esqueleto de ahora sí que tenga que ver con el apartado de las vistas de catálogos internos de esa base de datos, así como la configuración en torno a los conceptos documento básicos que vienen o cuentan con este. Una cosa muy importante es también saber ubicar cada uno de los parámetros que se tienen dentro de la pantalla, como lo son los menús, que los menús se encuentran localizados en la parte superior, abajo de la parte que dice, bueno, que lanza la información en torno a qué aplicación se usa, qué empresa trabajo y con qué usuario me logueé. En este caso, pues estos menús cuentan con funcionalidades específicas en torno
a movimientos dentro del sistema. Y, por ejemplo, en este caso, abajo de esos menús vienen unos botones. Esos botones se les llaman botones de acceso rápido. ¿A qué me refiero con esto? A que directamente, por ejemplo, este pequeño botón de la casa es del catálogo de empresa. Por ejemplo, si yo estoy en catálogo de empresa, ¿qué va a pasar? Que directamente yo puedo hacer la apertura de este catálogo así, o bien puedo ir a empresas, abrir empresa. Es lo mismo, nada más que en este caso, nada más aquí doy clic a un botón y listo. Ok, voy a entrar de nuevo a la empresa. Y en este caso, pues también me gustaría demostrar cómo se abre una empresa y cómo se cierra. Ok, en este caso, pues para cerrarla es fácilmente, se debe de ir a empresa, cerrar empresa y de manera automática se van a dar cuenta que solamente en la parte superior del encabezado dentro de la aplicación va a mandar el nombre de la aplicación y el usuario con el que se está logueando. También acá para poder cerrar la empresa, yo lo que he visto es directamente que cuando tú das clic en el apartado de catálogos de empresa, automáticamente la aplicación te cierra la empresa para que tú selecciones la indicada y no te preocupes de que por X o Y razón va a ser una mezcolanza de información porque el otro no se cerró. Que rara vez pues, sucede, pero no es imposible que suceda. Ok, correcto. No sé si hasta aquí en este punto de cómo abrir y cerrar una empresa, ver dónde estamos ubicados en cuestión a qué empresa estamos usando, dónde están los menús de la aplicación y los botones rápidos. ¿Hay alguna duda? Ok, si no hay ninguna duda, voy a continuar. En este caso, pues vamos a dar un pequeño paseo en el sistema en cuestión a dónde vamos a, cuáles son los botones, por así decirlo, que más vamos a usar dentro de la aplicación o cuáles van a ser los módulos que más vamos a usar. Ok, en este caso, uno de los que más vamos a usar es este. Voy a entrar acá y el que vamos a usar más es el apartado de configuraciones, se va a ser el que debemos de tener bien ubicado. ¿Por qué? Porque dentro de este viene un apartado de redefinir empresa, que es tal cual, aquí te permite a ti como usuario hacer el cambio de algunos parámetros de la empresa en sí, en torno a su nombre, si va a llevar algún nombre largo, si vas a cambiar algún tipo de impuestos, si vas a aumentar decimales, si vas a cambiar mascarillas, si vas a cambiar dirección, etcétera. En este caso, a uno de los puntos que me voy a enfocar más es directamente a la configuración de impuestos. Entonces, nos vamos a tener que ir en este caso, nada más para volver a repetir el movimiento de cómo entrar, es en configuración, redefinir empresa, y en este caso, como vamos a checar el apartado de impuestos y retenciones, nos vamos al apartado número 5, que es el de impuestos, y aquí vamos a encontrar varios apartados, en este caso con una cintilla verde en la parte superior de cada uno, que el primero es configurar impuestos, es tal cual tú vas a predeterminar, en este caso, qué impuestos de los que están en la parte derecha se van a utilizar como tipo IVA. En este caso, pues en esta parte es muy raro que le mueva el usuario, pero sí ha pasado cada cosa, que tal cual, nada más de acordarme me da un poquito de risa. Pero bueno, en sí, la configuración de impuestos lo que va a abarcar es, ok, ¿qué impuestos de los que yo ya tengo del lado derecho voy a utilizar como IVA? Viene la opción de capturar precios con IVA incluido. ¿Esto qué va a hacer? Que tal cual va a agarrar el totalizado supongamos que es un documento con un movimiento. En este caso, lo que va a hacer es un proceso de cálculo a la inversa, en el cual, dependiendo de lo que esté totalizado dentro del movimiento, va a hacer un cálculo a la inversa para poder sacar el IVA incluido y con ello cumplir con la especificación.
En este caso debemos de tomar muy en cuenta que si esta opción de capturar precios con IVA incluido es marcada, si nosotros vamos a manejar un segundo impuesto, en este caso supongamos un IEPS, ese impuesto va a manejarse como importe y no como un porcentaje. ¿Esto cómo se va a ver interpretado dentro de la aplicación? Te va a permitir hacer la captura del importe, pero no te va a permitir, o más bien la aplicación no va a calcular mediante el porcentaje que se tenga capturado en ese importe número 2, o en este caso en ese impuesto número 2, por lo cual sí sería muy viable. En este caso, si por ejemplo manejan impuestos o eh, precios con IVA incluido, se da la forma de capturar el dato de manera importe. Si en este caso no es viable para ustedes organizacionalmente, ¿qué va a pasar? Que directamente, pues la mejor decisión sería quitar la opción de capturas con precios con IVA incluido y dejar IEPS y dejar IVA con su respectivo porcentaje para que la aplicación se encargue de realizar el cálculo de los importes. De igual manera, viene acá directamente los impuestos dentro del CFDI, que es tal cual. Aquí dentro de los impuestos dentro del CFDI, tú puedes predeterminar a qué tipo de rubro va a pertenecer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, IVA va a pertenecer al rubro de IVA, por lo cual el segundo puede pertenecer, supongamos que le cambio yo el nombre a Impuesto Local León, Guanajuato. Entonces, tal cual acá yo puedo hacer la asignación de qué tipo de rubro es, si es impuesto local, retención local, IVA, IEPS o ninguno. En este caso, pues, como es IEPS, nada más ponemos aquí IEPS y ya con eso, cuando directamente tú hagas el movimiento de cálculo, o en este caso, el movimiento de generación de una factura, va a aparecer en este caso que ese impuesto va a ser perteneciente al nodo de IEPS. De igual manera, pasa con el impuesto 3, la retención de IVA y la retención de ISR. Cabe destacar, acá la aplicación te permite realizar la captura de 3 impuestos y 2 retenciones, o bien puede haber ahora sí que una mezcla en cuestión a que sean 4 impuestos, una retención, 3 impuestos, 2 retenciones, o efectivamente las 5 sean impuestos. De igual manera, tenemos el apartado de tasas de impuesto a aplicar, que es tal cual, pues solamente es el dato complementario en torno a ahora sí que a los impuestos que tenemos dentro de la pantalla. Aquí directamente tenemos el de IVA, perdón, IEPS e impuesto 3. En este caso, si requirieran cambiar, por ejemplo, el IVA, el nombre de IVA, ahorita en unos momentos más les voy a enseñar cómo realizar ese movimiento. Y también de igual manera, en cuestión a las retenciones, tenemos también que poner, ahora sí que su tasa respectiva. Por lo común, la de IVA y la de retención ISR e IVA ya vienen capturadas de manera predefinida. En este caso, pues ahí esa parte se puede modificar para que el usuario indique cuál va a ser el porcentaje que se va a tener en cada uno de los impuestos o retenciones. Y ahora sí, en este caso, también me gustaría ver cómo cambiar el nombre del impuesto. Tal cual acá, de la misma forma, vamos a configuración, damos en nombres de impuestos y retenciones, y como lo pueden apreciar acá nos aparecen ahora sí las mascarillas o las etiquetas de los impuestos de mi sistema. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, tenemos IVA, IEPS, impuesto 3. Supongamos que el impuesto 3 se va a llamar impuesto ISR extra, supongamos. En este caso, pues tiene una condicional en torno a caracteres para que solamente abarque cierto porcentaje.
Por ejemplo, aquí si quieren que aparezca todo completo, pues no va a ser posible por los campos que tiene, ahora sí que por los caracteres que tiene configurados a nivel base de datos. Pero en este caso, ¿qué pasa? Que tú puedes ir abreviando. Por ejemplo, aquí le puedes poner IMP, impuesto ISR extra. Si yo le doy en aceptar y me voy a configuración, si lo recuerdan bien, en el apartado de el impuesto dentro del CFDI, la tercera opción venía como impuesto número 3 o impuesto 3. En este caso, ¿qué pasa? Que directamente si yo cambio el parámetro dentro de la configuración, ese parámetro se me va a afectar en forma de cascada. ¿A qué me refiero con forma de cascada? Que directamente en cada uno de los parámetros en los que se esté referenciando esa etiqueta de impuesto ISR extra va a afectar ese mismo nombre. De igual manera, supongamos que en este caso acá me equivoco por X o Y razón, me cambio de local y supongamos que me cambio el local de al lado. Entonces, en este caso acá, lo que se puede dejar es directamente comenzar a hacer el cambio de la información. Yo lo que recomiendo es primero inserten el código postal para que de manera automática les mande la ciudad, el municipio, el estado y en este caso pueden seleccionar la colonia. Y solamente se estén preocupando por hacer la captura de la calle y el número exterior. De igual manera, en este apartado de dirección se puede hacer la configuración de 4 números telefónicos, así como la página web de la empresa y el email de la empresa. Cabe destacar, en este caso, lo de la página web de la empresa y lo del email de la empresa a nivel redefinir empresa, solamente es como dato informativo. Si quisiéramos hacer el proceso de timbrado de documentos con el correo electrónico, se puede realizar la configuración, pero no es en este apartado. En sí, en factura electrónica, esta parte la voy a tomar la voy a retomar más adelante, pero tal cual en factura electrónica hay dos métodos de envío por correo electrónico, que es el POP3 y otro utiliza el API de Outlook para poder hacer el envío. Pues tal cual, acá directamente, aparte de la dirección, podemos hacer el aumento de decimales. Acá directamente los decimales que podríamos aumentar dentro de la aplicación en torno a factura electrónica es directamente el apartado en torno a decimales de las cantidades, al tipo de cambio que viene ya por default por 4 porque usa 4 decimales, los precios de venta también se podrían cambiar y cabe destacar que acá en torno a los decimales te permite máximo 5. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, si por X o Y razón de manera organizacional yo manejo decimales, supongamos de 7, y yo quiero aplicarlo acá dentro de la aplicación, no se va a poder realizar ese cambio. En este caso, ¿qué se recomienda aquí? Es que si tú, usuario, que perteneces a una organización que tiene tales parámetros, ok, supongamos que el jefe nos pide que en cuestión a las facturas tengan 4 decimales. Por X o Y razón, ya se realizaron algunas facturas, supongamos 50 facturas, se realizaron de manera correcta, pero pues el jefe ahora ya no quiere que aparezca de 5, sino que aparezca de 2. ¿Qué va a pasar? Se puede realizar el procedimiento de bajar de decimales, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que pasa, por así decirlo, es directamente que si tú bajas los decimales, va a causar una inconsistencia en los saldos de las facturas en cuestión a cuentas por pagar o cuentas por cobrar, dependiendo de cómo lo manejemos. Y lo ideal es dejarlo con la estructura que tiene. En sí hay empresas que manejan las de cantidades, la meten 3.755 gramos. Pues tal cual ahí sería directamente validar con el área correspondiente para ver si se puede o es viable el aumentar los decimales o bien dejarlo como está. Ok, acá también tenemos un apartado llamado mascarillas. ¿Qué hace esto? Las mascarillas es la manera en la que la aplicación puede estructurar la lectura de los parámetros en torno al código interno que se debe de meter. ¿A qué me refiero con esto? A que directamente
bueno, cuando estamos en el catálogo de clientes, ya ven que directamente acá, voy a darle que no. Si yo me meto a clientes y, por ejemplo, le doy a Nora López Aldana, clic, ok, acá hay un apartado de código. Ok, en este caso, ¿a qué se refiere la mascarilla? Que directamente yo voy a poder hacer la lectura de la información con los datos que tengo yo almacenados que cumplan con la condición que tiene la mascarilla. Ok, en este caso, ¿qué condición tiene? Primer lugar, la alineación del formato de código va a ir alineado hacia la izquierda, por eso ponen el 0. Posteriormente ponen una pequeña L, que es tal cual puede agarrar formato de letras. Y posteriormente te ponen varias I. En este caso, esto quiere decir o se interpreta directamente como letras y dígitos. ¿A qué me refiero? Que en este caso ese parámetro va a poder tomar ya sean letras o números. En el apartado de servicios también la misma estructura es la que tiene, que es tal cual, agarra, bueno, alinea al lado izquierdo, agarra un parámetro que tenga letras o bien que tenga dígitos, que es en este caso lo que vemos a continuación en pantalla. Y aquí también manejan la mascarilla en torno al RFC y a la curve. Esta yo no recomiendo que directamente se mueva, ya que es la que cumple con con la condicional o es la que lee de manera correcta la información en torno a la curve y en torno al RFC. Ok, acá de igual manera tenemos un apartado de clientes. En este pequeño apartado de manera generalizada, tú puedes realizar el procedimiento de asignar un descuento por movimiento a todos los clientes dentro de tu organización. En este caso, ese parámetro, como anteriormente lo dije, es un parámetro que tú puedes ir modificando metiéndote a redefinir empresa y no es forzosamente que directamente se tenga que guardar y ya por ende no lo tengas que modificar. En sí, una de las, creo que es una de las bondades que tiene la aplicación, es que al usuario le permite modificar a su antojo. Eso sí, a mi criterio personal, yo creo que una aplicación sonará muy mal de mi parte, pero una aplicación debe de evitar, una, que el usuario trabaje de más, y segunda, que te permita hacer movimientos de manera aleatoria, porque por X o Y razón a una persona, incluyéndome, por ejemplo, yo como persona se me puede ir el avión y puedo meter otro dato y posteriormente llega alguno de mis compañeros, verifica el dato, no lo omite porque cree que está bien configurado y posteriormente, supongamos la siguiente semana, me van a estar llamando a mí la atención. ¿Por qué? Porque directamente hice un cambio que afectaba de manera negativa a mi organización y por ende, pues hay repercusiones, ya sean a nivel sistema o ya sean a niveles organizacional interno. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con qué parámetros se cambia, en primer lugar. Esa es la primera y la más esencial. ¿Qué parámetros vamos a cambiar? Y en este caso, cada cambio organizacionalmente debe de ir autorizado por un jefe o un supervisor. Esta parte en cuestión a procesos, yo lo que recomiendo es, hay que tener esquematizado cada uno de los procesos internos organizacionales a nivel compact. ¿A qué me refiero con esto? A que directamente tú como usuario te manejes o trates de implementar controles internos dentro de tu organización para que esto se vea reflejado en control en la aplicación. Me ha tocado veces en las que directamente pueden tener algún tipo de control las empresas, pero son procesos que directamente no están bien controlados. ¿A qué me refiero? Aquí directamente pueden tener que manejen autorización autorización de generación de cliente, autorización de generación de servicio, autorización de movimiento en dirección de empresa.
Pero en este caso, ¿qué pasa? Que tal cual fulanito, sutanito, melenganito, le mueven a los parámetros de redefinir empresa cuando se supone ellos tienen perfil bajo. ¿A qué me refiero con perfil bajo? A que directamente no deben de mover nada y solamente se tienen que dedicar a capturar, supongamos, la factura. Esa parte se puede controlar con un pequeño módulo que a continuación vamos a ver en torno a perfiles y usuarios. Ese más adelante lo voy a abordar. De igual manera, acá tenemos un apartado de vistas. ¿Qué hace? Que tal cual te permite a ti, usuario, seleccionar qué vistas van a ser las que van a estar disponibles dentro de esta base de datos en torno a los catálogos y en torno a los documentos. ¿Qué pasa si yo quito figura de transporte, medios de transporte y servicios y le doy en guardar? Que en este caso, si yo voy acá, no me va a abrir la vista de ese parámetro, sino directamente se va a ir al lanzador, por así decirlo, de el proceso de captura de, sí, pues al proceso de captura del catálogo. No directamente te va a permitir ver el listado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero ver el listado, solamente tengo que marcar estos parámetros para que cuando yo abra mi catálogo, supongamos mi catálogo de servicios, directamente me esté mandando al listado de servicios que ya tengo registrados en caso de que yo quiera realizar alguna configuración adicional, algún cambio en el nombre, algún cambio en el código, algún cambio en la unidad. Ok. Otro de los parámetros importantes es directamente el de FAC. En este caso, pues yo le digo factura, que es el número 8, que es tal cual, aquí te permite a ti como empresa hacer el cambio de régimen fiscal o hacer la asignación del régimen fiscal de tu empresa. Y en este caso también te manda a considerar los egresos empresariales de los recibos electrónicos de pago. ¿A qué me refiero con esto? Que directamente considera también las notas de crédito en este caso para anexarlas al código del X, bueno, al código XML que se genera del recibo electrónico de pago. Aquí de igual manera viene un pequeño apartado de configuración de entrega, el cual literal te permite seleccionar la ruta por omisión de entrega de los FDI y bien te permite o te da la opción de anexar el RFC del receptor como prefijo del nombre del archivo. ¿Qué va a hacer esto? Que directamente te va a anexar, por ejemplo, tengo yo al cliente con el RFC AAA 0101000. Lo que va a hacer es para poder segmentarlo o para que tú puedas identificar a qué cliente pertenece, te va a permitir, en este caso, en el prefijo de la factura, anexar ese parámetro. Una, para que tú lleves un control, esa es una muy importante, o bien porque se requiere saber a qué razón social se facturó. Esta parte ahora sí que es opcional en torno al régimen fiscal. No, perdón, en torno a la configuración de entrega de adicionar el RFC, pero lo que yo sí recomiendo es la ruta por omisión para entregar CFDI, es así, se tiene que cambiar por la especificada por el usuario para no tener ningún tipo de problemática con que no encuentre el documento, que por X o Y razón ya no, no aparece en la carpeta, etcétera. Tenemos también el apartado de almacén digital o conexiones CFD, CFDI. Ok, en este caso, pues aquí de manera generalizada se hace la configuración en torno al formato amigable para los CFDI a niveles generales. ¿A qué me refiero con esto? A que por X o Y razón yo puedo tener documentos de factura. Supongamos factura 2021, 22 y 2019. En este caso, ¿qué se puede hacer? Se puede manejar un formato general de los que tiene predeterminado sistema para hacer la visualización del mismo documento, o bien se puede generar el formato amigable para CFDI de manera generalizada, uno hecho a la medida.
Entonces tiene estos dos parámetros para poder hacer la configuración del formato amigable y a su vez viene como configuración para implementación de proxies para el timbrado de CFDI. Esta parte es muy raro se maneje en las empresas, vaya. Por lo común la infraestructura que tienen las empresas es, pues como estamos hablando de pymes, directamente pues estamos conscientes de que cuando es una pyme no tienen los recursos estructurales para tener ese tipo de implementación. Me ha tocado muy rara vez, y eso sí lo voy a comentar, en el que directamente alguna empresa chica tenga algún servidor proxy, sinceramente. Es muy rara vez, creo que me he encontrado a lo mucho un caso con este tipo de configuración en torno a la proxy, entonces no le voy a dar tanta prioridad a ese. Y también tenemos el apartado de configuración para el envío de correo electrónico POP3. Fue uno de los puntos que les comenté en torno a qué modos de envío por correo se tenían. En este caso, ¿qué pasa? Que si yo selecciono el envío de correo electrónico POP3, para que salga ese documento vía correo electrónico, yo lo que tengo que realizar es directamente configurar los parámetros en torno al servidor SMTP y POP3 que se va a utilizar para el envío de la información a ese receptor o ese, sí, a ese receptor, vaya. En este caso, supongamos que acá, por X o Y razón, yo, Pablo, quiero realizar la configuración de mi correo electrónico de Gmail para hacer el envío de facturas dentro de la aplicación. Entonces aquí, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Tal cual, acá, en torno al POP3, debería de poner pop.gmail.com. Y acá smtp.gmail.com. Aquí, de este lado, asignar el puerto. Por lo común es bueno, el dato del puerto POP3 no lo tengo, pero el del 587 es el del SMTP. A ver, lo voy a buscar. Ok, acá tengo el puerto. Ok, es el 995. Ok, en este caso, yo aquí tengo configurado mi correo electrónico, bueno, más de mi servidor de correo POP3 y tengo configurada mi puerto del POP3 y posteriormente también configuro mi servidor de correo SMTP y también tengo aquí configurada mi puerto de SMTP. En este caso también viene con conexión segura del protocolo SSL, que por lo común cuando son, por ejemplo, servidores de Gmail, esta opción viene activa. Dependiendo del entorno, esa es una, y dependiendo de la configuración de la cuenta de Google, se tiene que marcar o se tiene que desmarcar esa opción. En este caso, ¿qué pasa? Cuando guardo tal cual, esos datos se van a tomar de referencia para cuando yo haga el procedimiento de envío por correo electrónico, bueno, por correo POP3, tal cual se tome en cuenta esa configuración y haga la salida de los documentos de factura. Tal cual eso es lo que se tiene que realizar. En cuestión a complementos, este apartado de complementos se utiliza más que nada con el complemento de donataria, en el cual sí debes de ingresar, en este caso, los datos de autorización para recibir donativos. En este caso es el número, la fecha de generación o la fecha de autorización. Y en este caso, si tú quieres hacer una leyenda donataria, ya sea la que quieras tú utilizar la que viene predefinida en el sistema o bien realizar una propia.
De igual manera, acá tenemos el procedimiento para poder hacer la adaptación de un esquema o una estructura de personalización de correo electrónico. ¿A qué me refiero con esto? A que directamente lo que puedes realizar es acá tú puedes especificar el asunto de de los documentos, por ejemplo, entrega de CFDI, supongamos. Y acá ponerle buenas tardes. El motivo de este correo es para hacerte llegar la factura generada. Ok, cabe destacar, y esta parte es muy importante. Bueno, en cuestión a factura electrónica es muy difícil el poder tratar de personalizar lo más posible el apartado en torno a la estructura de personalización de correo. Ese es muy evidente. En este caso, si tú quisieras el hacer la personalización, supongamos, de buenas tardes, Pablo Ignacio Frausto Rea. El motivo de este correo es para hacerte llegar la factura número fulanito, generada el día fulanito. Espero te encuentres bien y quedo al pendiente de cualquier cosa. Saludos. Ok, en este caso, ¿qué pasa? Que esa funcionalidad yo la he visto más viable en el sistema de comercial Start Pro. ¿Por qué? Porque lo que hace es directamente, Start Pro lo que hace es, si tú quieres personalizar tu correo, te permite hacer la personalización. Si es que en este caso quieres poner el nombre del cliente, mediante una etiqueta puedes hacer la referenciación para agarrar, en este caso, esa etiqueta y posteriormente cuando se genere el movimiento, el dato quede de manera flotante. ¿A qué me refiero con flotante? A que dependiendo de qué cliente esté trabajando o al que se le quiera enviar la factura, sea el valor que tome a nivel de vista. Ok, acá directamente, pues este apartado lo que hace es al usuario le permite realizar expedientes. Eso sí, creo que a criterio personal, ese es de manera interna. En este caso, pues solamente para poder realizar el proceso de agregar, es acá le doy en insert con la teclita y acá puedo insertar los documentos que conforman el expediente bueno, en este caso para guardar de la empresa, estos documentos se van a guardar dentro del repositorio de la empresa en el servidor. ¿A qué me refiero con esto? A que directamente, supongamos que yo agarro este documento digital, que lo agarro y directamente acá me va a mandar el nombre del archivo, la fecha que yo lo subí, el usuario que lo subió y el título que va a llevar. Te va a servir como datos de referencia. Yo lo que recomiendo en muchas ocasiones es que si van a hacer el manejo de expedientes, ok, inserten el dato de la constancia de situación fiscal de su empresa. Así de fácil. En este caso puede ser de su empresa, puede ser del cliente, no hay ninguna distinción por este módulo. No sé si hasta aquí en cuestión a los parámetros que se pueden configurar para redefinir la empresa, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda en cuestión a eso? Si no, para continuar. ¿Todo bien? Perfecto. A ver, vamos a ver. Todo claro. Perfecto. Ok, vamos a continuar en este caso. Ok, uno de los puntos que me gustaría también tocar es en cuestión a directamente cómo tú como usuario puedes realizar el procedimiento de captura, en este caso, de las unidades de venta.
Esto va, ahora sí que esto va relativamente relacionado. Bueno, aquí va relativamente relacionado o en conjunto con el catálogo de producto. ¿Por qué? Porque en este caso, el catálogo del producto o servicio, en este caso, que se encuentra acá, ¿qué va a hacer? Tal cual tú como usuario en cuestión al servicio, si es que es un servicio, a ti te permite realizar el movimiento de captura de información. Entonces, acá, supongamos que por X o Y razón, tú también facturas dentro de esta aplicación un producto X y ojo, y esta parte sí se me pasó a comentarla, en este caso, como estamos manejando factura electrónica, con este sistema no se puede controlar inventario. Ahora sí que en su versión anterior nunca se ha podido controlar inventario dentro de esta aplicación. En sí, la aplicación que puede controlar inventario pues, es el extinto Admin Pack, los sistemas comercial Start Pro y comercial Premium. Esos son los que pueden hacer el control de inventario de manera eficiente. Y ahora sí que es otro tema, ese tiene puntilla aparte. Pero, ¿qué pasa? Ok, acá te permite hacer la facturación de documentos sencillos. Supongamos que tienes productos, por ejemplo, una pila de AAA. Ok, en este caso, esa la manejas por paquete. Y ese paquete, pues por ende, se maneja por pieza, ¿no? Supongamos que por pieza. Es que vamos a tener que hacer en configuraciones redefinir empresa, tenemos que dar clic en unidades de venta y nos va a aparecer esta pequeña pantalla central. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a poner el nombre de la unidad, vaya. Por ejemplo, pieza grande, supongamos. Aquí pone una pequeña abreviatura, la cual tú puedes cambiar. Por ejemplo, yo voy a poner PZ. Para despliegues de reportes, le voy a poner PZ. Y en cuestión a la clave SAT, pues va a tener que ser la clave SAT de esa pieza. Por ejemplo, es H87. Y si en este caso manejamos comercio exterior, tendríamos que manejar este apartado. Pues el 06. Voy a dar guardar cambios. Y en este caso, ¿qué pasó? Que como en mi situación yo ya tengo creada una de pieza, lo que hace la misma aplicación es directamente notificarme que ya hay una unidad con esa misma estructura, tal cual. Ok. No sé si hay dudas hasta aquí. Ok, si no hay ninguna duda, voy a proseguir. En este caso, ok, como ya les había comentado, el apartado de unidades de venta va relativamente relacionado con el apartado de catálogos de servicio. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo voy directamente a catálogo, servicios, le doy, por ejemplo, clic aquí en agua, que ya es un producto existente dentro de mi organización. Ok, si pueden apreciarlo, viene un apartado de unidad de venta. Si yo le doy clic a la casilla manejar unidad, me va a habilitar los campos en torno a unidad. Ahí dentro de unidad, lo que puedo hacer es directamente me dirijo a donde está el PZ, lo selecciono y automáticamente me va a aparecer un pequeño botón F3. Le voy a dar clic, me va a aparecer las unidades, vaya, existentes dentro de mi organización que ya haya manejado en algún momento. Por ejemplo, supongamos que en este caso voy a agarrar pieza grande. Ok, el dato de parámetro de la unidad cambió a pieza grande. De igual manera, aquí dentro del catálogo de clientes, viene la estructura en torno al árbol de impuestos y retenciones que están disponibles dentro de la aplicación
para que el usuario decida, en este caso, dependiendo de cómo tenga configurado el concepto de factura o de cotización, etcétera, tome los porcentajes calculados mediante el porcentaje capturado en el servicio. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si el agua, supongamos, tiene un IVA de 16%, ok, pongo el porcentaje en el campo que actualmente viene en ceros, le pongo un 16. Ok, hasta ahí estamos bien. Ok, pero en este caso, ¿qué pasa si yo tengo un documento de factura en el cual yo tengo otra estructura en torno a dónde agarrar el dato de, del impuesto? Ok, tal cual lo que va a hacer la aplicación es, ok, tú me diste tal parámetro a nivel servicio y tú me diste un parámetro, Pablo Ignacio, me diste un parámetro a nivel documento en el que tú no estabas contemplando que ese producto tenía 16%. Tal cual, si yo quisiera hacer un cambio en torno a esa estructura, lo que debo de hacer es directamente entrar al concepto, ok, lo voy a hacer, que le voy a dar que no, voy a dar de nuevo que no, ok, entrar al concepto de factura, por ejemplo, vamos a agarrar el 4, y si pueden verlo, acá en cuestión a impuestos y descuentos, vienen tres apartados que vienen siendo impuestos, retenciones y descuentos. Supongamos que por X o Y razón yo voy a realizar el procedimiento de factura en el cual yo la estructura la tengo para que lea directamente el IVA del apartado general. Ok, no hay problema, puede hacer la lectura de ese modo o bien puede seleccionar la opción de servicio, cliente y general o cliente, servicio y general. ¿Qué va a hacer esto? Ok, o más bien, ¿qué función tiene esto dentro del concepto? Es que en este caso, si tú tienes una organización en la que tienes segmentados los productos, supongamos por IVA 8%, IVA 16%, IVA exento o IVA no objeto. ¿Qué pasa? Que en este caso, si tú tienes, supongamos esos conceptos, vaya, lo que vas a hacer, o lo ideal, o lo idóneo que hace, es, ok, tú, tal producto fulanito, tú puedes hacer la estructuración de los cálculos con esta rúbrica. O tu producto que perteneces a tal cliente, haces la estructuración del tal documento a tal estructura. No sé si allí haya alguna duda en torno a cómo hacer la configuración de los impuestos y descuentos dentro del apartado de conceptos. Ok, no hay ninguna. Perfecto, voy a continuar, ¿eh? Ok, en este caso, pues tal cual de los apartados de clientes, servicios y proveedores, los datos básicos o los datos obligatorios, vaya, son en este caso la clave interna del cliente, el respectivo nombre, la clave SAT, el precio y en este caso la unidad de medida hablando en cuestión a servicios. En cuestión a clientes, los datos obligatorios que tenemos o que debemos de tener a la mano, perdón, son la clave interna, en este caso la puede predeterminar el usuario ese parámetro. Tenemos el apartado de nombre, RFC y moneda. Adicional a esto, tenemos el apartado de domicilio, que viene en un pequeño botón superior, que es en este caso, en cuestión a el cliente, lo tenemos acá. Voy a entrar a Nora, es el de domicilio, y ahí directamente se captura el domicilio. De igual manera, también hay un apartado de, que iba a cerrar acá, voy a poner que no,
Ok, hay un apartado acá abajo en cuestión a datos comerciales. Ahí directamente se puede predeterminar el límite de crédito de un cliente, así como límites de documentos vencidos. En este caso, si es igual a cero, pues no hay ningún límite en cuestión a los documentos vencidos. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, si no hay ninguna duda, voy a proseguir. Ok, como anteriormente lo comenté, eh, vamos a ver un apartado en torno a cómo realizar la apertura de documentos de facturación, en este caso los conceptos generales, para poder hacer una configuración correcta en torno a la información que nos va a arrastrar para poder generar de manera correcta el documento, ya sea de tipo cotización, ya sea de tipo factura o tipo REP. Ok, el primer paso para poder hacer la configuración de manera correcta es irnos a conceptos, dentro de configuración conceptos. Supongamos en este caso está segmentado de manera uniforme este apartado en factura electrónica, o que le damos clic en factura. Y como anteriormente lo mencioné, acá debemos de seleccionar el documento y en los datos generales tenemos los datos generales del concepto, por ejemplo, si va a llevar alguna forma preimpresa o bien va a llevar algún régimen, ya sea igual o distinto al de la empresa perteneciente, que es muy raro que venga con errores, vaya, que se haya equivocado la persona, o si ha habido casos en los que cambian por tipo, bueno, cambian de régimen y por ende se debe de cambiar el parámetro de este modo. Tenemos también el apartado en torno a configuración de la serie y el folio, que tal cual esta parte la podemos interpretar como el proceso en el cual el usuario puede hacer la selección o puede hacer la personalización de la información que tienen de factura. ¿A qué me refiero con esto? A que pueden asignarle un tipo de serie, por ejemplo, NC, supongamos, ¿verdad? O sea, NC y el folio comience desde el cero. A qué se refiere que comience desde el cero? Que el contador en torno a factura va a tener obligación de comenzar con el número uno. No, no hay documento que comience con el número cero, hasta donde tengo entendido. El otro apartado que tenemos disponible es la configuración de CFDI. En este apartado de configuración de CFDI, a ti te permite saber o te permite especificar en la aplicación si en este caso tú vas a trabajar en torno a emitir comprobantes CFDI, vas a expedir carta aporte, perdón, o bien vas a poder asociar un CFDI a este documento. Y el apartado de datos del cliente. Ok, este apartado de datos del cliente lo que va a hacer es directamente va a permitir hacer la edición para que para que cuando se haga la captura de un documento, el dato puede estar abierto a alguna interpretación o bien a un cambio. También tenemos el dato de moneda. Ok, en cuestión al dato de moneda, lo ideal sería mejor configurarlo dentro del cliente, vaya. ¿Para qué? Para que en este caso, si por ejemplo vamos a manejar el mismo concepto de factura, pero tengo cuatro monedas distintas, pues no va a ser viable porque en este caso lo que va a hacer o lo que se debe de hacer
es por cada moneda se haga un concepto para tenerlo lo más posiblemente segmentado. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, si no hay ninguna duda, voy a proseguir. Ok, ok, en este caso, este es un apartado que a mí siempre me gusta ver. Ok, en este caso es el apartado de los campos extras dentro de un documento. Por ejemplo, vamos a agarrar de conejillo de indias a facturas crédito. Ok, permítanme un momento, por favor. Ok, una disculpa. Ok, acá directamente los campos extras. Ok, una de las características principales de los campos extras es que son datos que tú como usuario puedes configurar y no tienen efecto fiscal. En este caso, ¿a qué me refiero con esto? A que directamente el apartado, supongamos que yo quiero como usuario, eh, internamente nosotros tenemos un código, supongamos. Ese código es, uno, es único por documento, dos, es de control interno y tres, pues lo necesito configurar, vaya. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ok, cuando yo ingreso a mi documento de factura, pues vemos que acá tenemos una pequeña pestaña llamada usuario. Ok, esta pequeña pestaña de llamado usuario viene disponible tanto en el catálogo de clientes, en el catálogo de servicios, en los documentos y en los movimientos. ¿A qué me refiero con esto? Que esos cuatro apartados o esos cuatro segmentos, vaya, son los que se pueden configurar con la edición. Bueno, se le llama interfaz configurable. Supongamos que en este caso, en cuestión a la factura crédito, internamente yo manejo un código. Entonces, ¿qué va a pasar? Para yo comenzar con la edición de mi interfaz configurable, doy control F5, me va a aparecer esta pequeña advertencia en la que me va a informar que yo estoy intentando entrar al modo interfaz configurable, por lo cual me va a permitir agregar, modificar, eliminar campos extras y etiquetas. Le voy a dar clic en aceptar. Aparentemente se ve igual a vista, pero si se dieron cuenta, los botones de la parte superior se pusieron en color gris y el apartado de la interfaz configurable se puso un poco más claro. Cabe destacar, en cuestión a las etiquetas y campos que te permite ver, te permite agregar 4 tipos de importe extra, 3 de texto extra y uno de fecha extra. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer un pequeño ejemplo en el cual acá yo voy a agregar campo de texto, campo de texto, campo de texto y hasta aquí nos quedamos. Cada que topemos con el totalizador ahora sí que de los campos, el campo se va a deshabilitar y se va a poner en color gris. ¿Qué va a pasar posteriormente? Acá yo también puedo hacer uso de los de importe, en este caso son 4, y también puedo hacer uso de uno de tipo fecha. Por ejemplo, supongamos que, ¿cuál sería el mejor ejemplo? Ok, supongamos que de manera interna, la empresa utiliza variables con código de barra.
¿Qué me refiero con esto? Primero una letra y posteriormente todo el código para posteriormente llevárselo y y supongamos se le apoyara con la captura de ese dato interno y tenerlo más controlado. Ok, para poder guardar estos campos, le doy control F5, me va a permitir dar la confirmación de que se detectaron cambios, por lo cual me pregunta si los deseo guardar, le voy a dar que sí. Y ya acá me permite hacer la escritura de la información interna o de uso interno que estemos utilizando en la organización. Ok, no sé si haya por ahí alguna duda en torno a esto. Duda, sugerencia, anomalía o algún escenario que quieran ver. Ok, sin todo está claro, ahora sí que voy a proseguir. Nada más permítanme un momento, por favor. Ok, no sé si hay alguna duda en cuestión a la interfaz configurable. ¿O alguien de ustedes lo ha utilizado últimamente? Por aquí comentan todo claro, compañero, al parecer. Ah, ok, correcto. Bueno, acá directamente me voy a pasar al apartado de la generación de reportes tal cual. Bueno, me voy a enfocar en uno de los que más es usado, tal cual. El reporte bueno, del que me estoy refiriendo es al estado de cuenta. Ese sí es uno de los que por lo común de los clientes es el que más se utiliza. Cabe destacar acá una cosa muy importante, es que directamente el, el estado de cuenta tal cual se puede generar a nivel sistema, es tal cual nada más doy acá clic y me aparece este pequeño apartado. Acá yo ahora sí que ingreso mis filtros y posteriormente, dependiendo del rango de códigos de cliente que ingrese, si en este caso son todos del primero al último, tal cual va a ingresar todos y va a generar información. A mí se me hace más cómodo, no sé ustedes como usuarios, que en vez de generar el estado de cuenta a nivel interno de sistema, a mí me gusta generarlo así, para que me genere un Excel, vaya. No tengo ninguna justificación, pero a mí me gusta más, porque así yo puedo manipular información en caso de que requiera hacer algún cambio en cuestionar formato, letra, etcétera. En este caso, pues lo que manda es directamente los documentos en torno a serie, folio, fecha, cargos, abonos, conceptos, saldos del documento, la fecha de vencimiento, estado del documento, etcétera. Ya dependiendo de cuántos clientes estemos seleccionando. Es en ese caso el movimiento que se tiene con ese, con ese reporte. En sí, la estructura de cada uno de los reportes es el mismo. Acá una parte muy importante. Ok, no sé si se fijaron en el apartado de reportes, viene un apartado de otros reportes. Ok, este apartado de otros reportes son para poder hacer lectura de reportes hechos a la medida. Es muy raro que en cuestión a factura electrónica pida o pidan, en este caso los usuarios, algún tipo de reporte en específico. Fuera el caso en el que solicitaran algún reporte hecho a la medida, uno se tiene que validar que sea viable la generación, vaya,
Esa es una muy importante. La otra es ver si los datos y los cálculos que se quieren realizar los tiene el sistema registrados y pues por lo común, como ATI lo maneja, bueno, o como ATI organizacionalmente maneja la generación ya sea de algún tipo de tecnología nueva que vaya conectada a sistemas Compact o bien una generación de este tipo de reportes, pues se tiene que hacer un levantamiento de requerimientos para ver qué es lo que quiere el usuario. Obviamente, en este caso, pues no sería la excepción. Si en algún momento se les llegara a ofrecer el hacer un reporte a la medida, creo que lo más factible va a ser eso, tal cual, hacer un levantamiento de requerimientos de lo que ustedes quieren visualizar. ¿Para qué? Para posteriormente, literal, hacer las adaptaciones y posteriormente, ya ahora sí el proceso de finalización, ir a hacer el movimiento específico, validar con el usuario, en este caso ustedes como clientes, que esté bien hecho y si no, hacer las correcciones pertinentes. En sí, la estructura en torno a las pantallitas para para todos los reportes es lo mismo. Van a aparecer esas famosas pantallitas, siempre van a aparecer. Por ejemplo, si acá yo le doy en continuar, me va a dar tres opciones. Que lo mande impresora, que lo mande un disco o que lo mande directamente a pantalla. Si en este caso lo estoy haciendo con la opción interna de la aplicación. Ok, no sé si ya dudas en torno a cuál es la estructura que se debe manejar, los tipos de filtros que se pueden manejar acá dentro de los reportes, las salidas de los reportes. Yo sé que las dudas van a surgir cuando estemos ya con, ahora sí que estemos utilizando el sistema, pero si tenemos algún escenario posible, pues no duden en compartírmelo para ver cómo lo podemos abordar. Eh, bueno, en este caso, como no hay duda, me voy a pasar al siguiente punto y creo que este es uno de los puntos más importantes a criterio personal. Creo que eh, es como, ¿cómo lo podría decir? Ok, este apartado en cuestión a respaldar y restaurar a criterio personal es uno de los más importantes. A mí en las primeras ocasiones en las que estuve en soporte, pues por X o Y razón se me olvidaba hacer respaldo. En algunas ocasiones pues, no pasaba nada. Ahora sí que el proceso de actualización de los sistemas de Compact es muy amigable hasta cierto punto. Pero en una ocasión me tocó a mí ver una situación en la que el cliente pues nos estaba exigiendo que se acabara rápido la actualización, tal cual por X y razón, no sé qué hizo, se metió al equipo e hizo movimientos dentro del sistema, hizo su despapalle, vaya. Entonces, ¿qué pasó? Que como estaba en tránsito un proceso de actualización, lo que hace un proceso de actualización es modificar registros. Me refiero a que modifica la estructura de la base de datos, por lo cual tú como usuario no puedes hacer el uso de los registros o generar nuevos registros. ¿Qué pasó en este caso? Como ya estaba generando registros y no se nos notificó que estaba trabajando, pues tal cual le dio, le dio parcialmente a la base. Pues, ¿qué pasó? Que directamente se tuvo que verificar. En esa ocasión había hecho yo un respaldo por carpeta de ese sistema. Creo que era factura electrónica, si no me equivoco. Se tuvo que realizar un respaldo de la carpeta y se tuvo que revertir ese movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante, ya sea de los distintos valores que tengamos para poder realizar algún respaldo o restaurar un respaldo. Es importante tener las herramientas y entender cada una de las funciones en torno al proceso. Pues ya sabemos que directamente el respaldar es hacer una copia en otro repositorio de esa información. Acá el sistema de factura lo maneja de la siguiente manera. Voy a hacer un pequeño ejemplo.
Ok, voy a irme a empresas, respaldar empresa. Ok, aquí qué hace directamente, como estamos trabajando sobre una tecnología, bueno, se le llama tablas de tipo archivo. Es tal cual, un archivo es una tabla, un archivo es otra tabla. Ok, aquí directamente, ¿qué hace? Si yo le doy en respaldar empresa, genera una nueva carpeta con, en este caso, la carpeta tiene la estructura de la fecha del día de la generación del respaldo para que el usuario, en caso de haber algún tipo de error, tuviera ese dato a la mano en torno a la fecha. Ok, en este caso, en proceso de respaldo solamente tendríamos que ir a empresas, respaldar empresa y darle clic en procesar. Donde cambia un poco el proceso en torno a restaurar es en restaurar empresa. Y acá tú tienes que seleccionar el respaldo correcto. Si por X o Y razón te equivocas de botón y en vez de respaldar primero, diste en restaurar y sobreescribiste, aquí debemos de tener muy claro una cosa. Cuando estamos hablando de una restauración se te va a borrar todo, ¿eh? Se te va a borrar todo y se te va a sobreescribir lo que vas a pegar. Le comento esto porque en una ocasión me tocó ver a un cliente que directamente, no sé qué hizo, sinceramente no sé qué hizo, pero restauró una base de datos. Y al final me di cuenta de que restauró una base de datos que pertenecía a años pasados. Tal cual lo que me estaba comentando no es que solamente veo lo de 2021. Lo que tengo de 2022 no lo tengo. Y sinceramente me sacó un poco de onda. Y yo sí comenté, ok, ¿realizó alguna restauración? No, ¿cómo? No. Al final se detectó que había hecho la restauración de un punto back de diciembre del año pasado, en la cual ella no había hecho respaldo, por lo cual esa información que ya llevaba facturada de marzo de este año, pues tal cual peló. Entonces, por acá sí es muy importante tener la mentalidad de que en este caso, el respaldar una empresa o una base de datos o como ustedes le quieran llamar, es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto para los administradores de empresas que se encargan de hacer el movimiento interno dentro de la aplicación, como para los agentes de soporte, ya sean de Compact, ya sean de otro distribuidor o sean de propio ATI asesores, eso nos salva mucho de andar cometiendo, por así decirlo, burradas. ¿Por qué? Porque ya directamente, por ejemplo, con factura electrónica, acá lo que se acostumbra es tal cual, genero mi respaldo a nivel aplicación y como estamos hablando de una aplicación que está con tecnología de base de datos de tipo repositorio, también hago el respaldo del repositorio. ¿Para qué? Para tener un respaldo del respaldo y yo con ello tener un comodín del comodín de ese movimiento. Acá muy importante, si por X o Y razón te vas a empresas, respaldar empresas y le das clic a esta, va a ser la sobrescritura de ese respaldo. Entonces nunca lo hagan. Si van a hacer respaldo, solamente denle empresas, respaldar empresa y procesar solamente. Nunca vayan a seleccionar un respaldo, sino en este caso lo van a sobrescribir todo. Ok, correcto. A ver, vamos a ver. No sé si en este caso hay alguna duda. Ok. Bueno, nada más ya me voy a pasar al último punto, que es directamente cómo estructurar un documento de factura. En este caso seleccioné el documento de factura porque pues, tal cual el movimiento dentro de todos los documentos es tal cual la misma estructura. Ok, aquí debemos de estar conscientes de algo. Aquí de lo que debemos de estarnos preocupando es agarrar al cliente correcto. Entonces, tal cual acá, si yo quiero cambiar folio, no me va a poder
Bueno, sí se va a poder, pero solamente para poder consultar documentos anteriores. En este caso, supongamos que por X o Y razón borré mi documento con folio 3 y yo ya voy en el folio 7, pero quiero utilizar el folio 3. Ahí se tendría que hacer una configuración dentro del apartado de conceptos para que agarre el número 3. Ya posteriormente se cambia al último valor usado, pero en este caso, acá lo importante es capturar al cliente correcto. Por ejemplo, vamos a capturar a Nora. Aquí ponemos un producto, por ejemplo, servicio genérico. Le damos cantidad, por ejemplo, 1 y le damos 123.90. Acá, si pueden apreciarlo, IVA ya me lo calculó. Si hubiera sido la opción de calcular precios con IVA incluido, lo que haría directamente es agarrar el precio que yo esté poniendo acá y de ese precio va a descontar el 16% de IVA y solamente lo va a totalizar acá. Ok, ya teniendo este movimiento, cerramos. Ok, en este caso eso está bien. Información adicional. Bueno, todavía estoy yo actualmente trabajando con la 3.3, por lo cual solamente voy a hacer la verificación en torno a forma de pago y uso de CFDI, así como el pago en una sola exhibición. Ok, ¿qué pasa acá directamente? Que yo puedo realizar el proceso de timbrado, ya sea por correo electrónico POP3, o bien por archivo en disco, o bien por correo electrónico, que la opción de correo electrónico lo que hace es conectarse a Outlook, o ya sea el manejador de correo electrónico de su preferencia. Por lo común, lo recomendable es Outlook y Firebird. Ok, ya aclarado esto, le voy a dar en archivo en disco, le doy en timbrar y o emitir. Ok, acá directamente, ¿por qué me está dando este error? Ok, es muy sencillo este error, tal cual. Esto es porque no está leyendo bien mis licencias, es una. Está leyendo, bueno, hay inconsistencias en cuestión al licenciamiento dentro de mi equipo. ¿Por qué? Porque yo ya había activado esta licencia de factura electrónica en otro equipo. Entonces, tal cual, es lo que está pasando acá. Pero el proceso para poder hacer el llenado de la factura es directamente ingreso a movimientos, factura, factura crédito o contado, lo que tenga su preferencia. Selecciona a su cliente, mete el movimiento, verifica importes. Posteriormente se ve información adicional, verifica datos del CFDI y posteriormente da clic en timbrar, entregar. Le da, por ejemplo, cuando es primeros, creo que es la primera actividad dentro de la aplicación, pide los sellos dependiendo de cómo se tenga configurado el entorno de factura electrónica y posteriormente se da clic en timbrar. Para los pagos o para los reps, vaya, tenemos la opción de pagar acá. Por ejemplo, el saldo de documentos. Bla, bla, bla. Ok. Ok, este es un pequeño error de validación. Ok, acá directamente si yo le doy clic en pagar, lo que va a hacer es, me va a generar un pago cliente en el cual solamente yo me tengo que preocupar de la fecha de pago, me tengo que preocupar del importe, y si en este caso va a llegar alguna observación, me tengo que preocupar de hacer el cargado de la información en torno a la observación. Aquí, de manera directa, damos clic en guardar y salir. Ojo, acá directamente no puedo yo hacer ningún tipo de movimiento porque no tengo bien configurado el dato del proceso de red. Si lo tuviera configurado de manera correcta en cuestión a pagar y yo le hubiera dado en guardar y salir, acá de manera automática en el apartado número 7 de pagos aparecerá la fecha, serie, folio, concepto y pago de la hacia la factura. Ok, en este caso, esa es una manera de poderlo hacer. La otra manera es irnos a movimientos, a bonos clientes, pago del cliente, clic en nuevo, agarramos de nueva cuenta Nora
Ponemos que va a ser de 123.90. Damos tabulador. Va a aparecer información adicional. Pero acá forma de pago, transferencia, uso de CFDI, gastos en general. Doy en aceptar y acá de manera específica me van a aparecer los datos que, bueno, más bien me van a aparecer los documentos con saldo pendiente que tenga registrados dentro de la aplicación. Si en este caso tenemos uno registrado al cual vamos a afectar, tendríamos que darle doble clic. Tendríamos que darle doble clic en el apartado de abono para que anexe ese importe completo a esa factura, o bien le doy un clic y escribo directamente el importe que deseo afectar. Ok, hecho eso, se cierra y acá aparece el documento asociado. Eso es lo que se tiene que hacer. Y posteriormente, pues se tiene que timbrar de manera correcta. Tal cual, de igual manera, acá en timbrar, abre la misma pantallita y se le da ya sea correo electrónico, archivo en disco, correo POP3, se hace el proceso de esa manera. Ok, no sé si haya dudas. Hola, buenos días, señorita Anaí. Ok, si tiene alguna duda, señorita Anaí, hágamelo saber. Ok, ¿no hay ninguna duda, seguros? Ok, de las plantillas. Ok, este apartado de las plantillas es muy extenso, la verdad. Ok, pero si tienen alguna duda en cuestión de las plantillas, vamos a ver. Ok, ok, en este caso, ¿cuál es la duda? Bueno, voy a tratar de hacerlo generalizado lo de las plantillas. Ok, tal cual. Acá voy a platicar algo de las plantillas. En sí, las plantillas se le llaman formato amigable. Ok, estos formatos amigables lo que hacen es directamente mediante código HTML, hacen la lectura en torno a unas etiquetas que vienen insertadas a nivel interno dentro de la aplicación para poder hacer la estructuración de los documentos y tengan una capa de presentación. En este caso, ¿qué pasa? Que directamente acá en el repositorio de SEC Compact W Empresas Reportes Facturación están los conceptos de factura o las plantillas de factura o las plantillas de N número de movimientos que se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, puedo yo agarrar abrir el Word y en este caso la estructuración de un formato amigable va de la siguiente manera. Ok, primero es respaldar el formato original y trabajar sobre la copia. Segundo, entramos al documento de presión de CFD, CFDI, CBB. Ok, si yo ingreso a este formato, o más bien a este PDF, aquí me va a estar mandando el campo y la etiqueta que le pertenece. Y aquí en la columna me aparece como dato obligatorio y a qué aplicación aplica. En sí la estructura o esta estructura de lectura de información en torno a bases de datos por repositorios, lo venía manejando AdminPack, lo maneja Compact y punto de venta y lo maneja factura electrónica. Ok,
En este caso, por ejemplo, si yo quisiera agregar este número de identidad fiscal del receptor extranjero, yo lo que tengo que hacer es darle clic acá, selecciono toda mi oración, le doy clic acá en plantilla factura 1 y supongamos que en este caso acá va a ir el dato. Pongamos acá abajo, V. Aquí lo que tengo que hacer es, obvio, acomodar al formato de la letra del archivo, vaya, y posteriormente tengo que revisar la ortografía. Ok, en este caso la revisión de ortografía lo que abarca es lo siguiente. Ok, ese apartado abarca la verificación, uno, de la estructura del documento y dos, la generación correcta del movimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que directamente si yo omito la revisión de ortografía y o gramática, lo que va a hacer la aplicación es tal cual te va a estructurar ciertas partes del documento, pero otras no. Entonces lo ideal es, respaldo mi formato, abro mi formato que voy a modificar, ingreso al PDF que estaba viendo en pantalla anteriormente, que es este, que se llama etiquetascfds.pdf, hago mi edición, reviso ortografía y gramática, guardo y posteriormente lo que voy a hacer es archivo, guardar como, examinar y acá ponerle página web. Si quiero sobreescribir, dejo el mismo nombre. Si no, le pongo mar. O en este caso, alguna nomenclatura posterior, o bien cambiar el nombre completo pues sí, cambiar el nombre completo del título del documento HTML y guardamos. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Tal cual, vamos a regresar a factura electrónica. Y esta parte lo voy a cerrar. Configuración, conceptos, factura. Doy clic en el documento de factura que voy a modificar. Me voy a ir al apartado comprobante fiscal CFDI, comprobante fiscal digital CFDI y le doy clic en plantilla de formato amigable. Le doy en F3. Acá, pues me tengo que ir al disco de la ruta, C dos puntos, diagonal, Compact W, empresas, reportes, facturación. Acá seleccionar, por ejemplo, mi documento, que es plantilla de factura 1 más, guardar, cerrar, facturas crédito, ver CFDI. Si en este caso no viene con dato, por así decirlo, o viene con, ¿cómo decirlo? Ok, o viene en blanco el parámetro del campo, lo que va a hacer la aplicación es una de dos, o te deja la etiqueta así desnuda con los porcentajes, o bien te borra el dato, por lo común borra el dato siempre. No sé si resolví las dudas, se invitan ahí. Perfecto. Ok, no sé si alguien aparte de la señorita ahí tenga alguna duda o algún tipo de escenario. Dudas, sugerencias, cachetadas. Ok, entonces ya no hay ninguna, ¿verdad?
No, al parecer no, compañero. Ok, correcto. Entonces ya nada más voy a tocar el último punto, que es el almacén digital. Ok, el almacén digital, no sé si alguien maneja el sistema contable, es una equivalencia en tecnología un poco más vieja en torno al alojador de XML. Ok, en este caso, lo que hace es directamente, te sirve a ti para revisar, bueno, yo lo tomo a ese criterio, vaya, para hacer la revisión en torno a la información que se tiene alojada. Es así como yo lo puedo interpretar. Entonces, tal cual acá, ¿qué pasa? Que directamente, el almacén digital sirve directamente para alojar información en torno a los XMLs. En este caso, voy a comentar algunos de los procesos que se pueden realizar acá. Ok, a través pues, del administrador se va a poder realizar una serie de acciones para los comprobantes fiscales, tales como importar los CFDI, asociar los comprobantes con documentos de Compact y factura electrónica y o pólizas de Compact y contabilidad y bancos en caso de tener interfaz, así como poder administrar tanto los comprobantes emitidos como recibidos y así recibir y validar CFDIs emitidos en cualquier proveedor de CFD, sin necesidad de entrar a las páginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos. Acá quiero hacer una pequeña aclaratoria. En sí ya actualmente, bueno, en cuestión de la tecnología, lo, bueno, para lo que más se usa es directamente para importar los XML, generarles un saldo inicial y posteriormente hacer una generación de rep a un XML que no fue emitido en el sistema. En sí ya es creo que el único uso que actualmente se le da a este apartado, por lo cual pues para el proceso de importación se debe de ir directamente a importados por asociar, perdón, a XMLs en revisión, analizar el directorio de donde tengan alojados los FDIs y posteriormente acá en el apartado de válidos, darle clic en importar todos. Posteriormente lo que se tiene que realizar es, se debe de generar un documento de saldo inicial del cliente para relacionar ese documento, bueno, para relacionar ese documento con el CFDI que se cargó al almacén digital y con ello comprobar que tal cual es una factura para posteriormente agarrar ese mismo documento de saldo inicial y poder hacer el proceso de generación de su respectivo rep. En sí, esta es una alternativa en torno a generar XM, bueno, más bien a generar reps de los XMLs emitidos en otros sistemas. Tengo entendido hasta cierto punto viene desde la versión 6, si no me equivoco. Tal cual es una funcionalidad muy noble en la cual pues no solamente, bueno, más bien acá te permite, en primer lugar, generar refs dentro de la aplicación que no fueron emitidos dentro de Compact. Esa es una. Dos, te permite administrar información en torno a los XML, así como también cambiar los estatutos o los estatus de la información. En este caso, en este apartado de utilizar rechazar, como un pequeño visor, vaya. Y esta pequeña utilidad red directamente te permite procesar los documentos para validar que estén bien ejecutados. Bueno, acá directamente pues, les dejo mis datos de contacto. El correo electrónico es mesabk.bajío@tichiapas.com.mx. Y ya como anteriormente le había comentado, por redes sociales nos encuentran por Facebook como ATI Asesores Software Administrativo y Contable, en YouTube como ATI Asesores Capacitación
en Instagram como @chiapas. No sé si tengamos cuenta de TikTok. Bueno, ya está después. Y por WhatsApp nos encuentran en 961-109-7612. Y pues ya de mi parte sería todo. De antemano damos las gracias. Esperamos que les vamos a enviar la invitación para la agenda del mes de abril y recordarles también que tenemos, en el caso de los sistemas, tenemos promociones. Si hay alguien que todavía no tiene el sistema de contabilidad, de factura electrónica de Compaq y tiene otro sistema de factura electrónica de otra marca, al presentar la factura, se les brinda el 50% de descuento en la licencia de factura electrónica. Bueno, esa es una promoción de este mes. De igual manera, si hay alguien que le gustaría conocer el sistema, existe la versión demo que es gratis durante 30 días. Van a poder realizar todo el proceso que realizó el ingeniero Pablo, solamente no se va a poder timbrar. Entonces, son promociones que existen este mes y esperamos que nos puedan acompañar de igual manera en el mes de abril. Les damos las gracias por habernos acompañado y quedamos despedidos.